Maranata. Así se saludaban los cristianos de antes. Maranata. Cristo viene pronto, Cristo viene. La canción decía, oh, yo no soy muy cantante, ¿no? Pero oh, ya se escucha el paso del Mesías. Su venida está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que estamos... ¿Puedo predicar abajo, David? Porque yo quiero utilizar las pantallas. Ahora sí, de tú a tú. Yo creo que estamos en este tiempo donde se está hablando mucho sobre la venida del Mesías. Como nunca antes se está hablando de que Cristo viene pronto, y no por algo, no porque simplemente queremos ser escapistas, sino porque los pasos del Mesías ya se escuchan. Cristo viene. Ya que la iglesia está en la misma sintonía porque estamos leyendo el libro de Génesis. Y dice el Mateo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Sí o no? Usted se imagina cuando Dios le dio una palabra a Noé y le dijo, Noé, hazte un arca porque voy a hacer un diluvio. Y Noé dijo, bueno, ¿había llovido en la tierra? Nunca. ¿Qué es llover, Señor? Va a caer agua del cielo. ¿Será? Y dice la palabra del Señor en Génesis que cuando Dios le dio la orden a Noé, ¿tenía cuánto? 500 años. Y cuando él terminó el arca, ¿sabe cuántos años tenía? 600 años. 100 años haciendo el arca. Dios le dijo, hazte un arca porque viene un diluvio. Y ese hombre empezó a cortar madera y la gente, yo me imagino que se burlaba. No creo que haya... ¿A qué está haciendo este loco? Al primer año, capaz que en los 10 años se cansa, 20 años se cansó y 50 años y haciendo. Pero eso no fue lo peor. ¿Sabe cuál fue lo peor? Digo yo, porque yo seguía leyendo Génesis, porque yo tengo un grupo lindo que a veces me obliga a estudiar, porque me preguntan y yo digo, ¿y qué hago ahora? De hecho, ¿me pueden decir qué pasó con el cuervo que salió y no volvió? Me preguntaron, y yo, ¿qué pasó? No sé. Cuando llegue al cielo yo le voy a preguntar al Señor, pero en la Biblia no dice nada de eso. ¿Sabe cuál fue lo peor? Que Dios le dijo a Noé, una vez que terminó el arca, le dijo, entra en el arca, porque después de 7 días yo voy a hacer llover. Y dice que él entró al arca, y yo imagino que cuando él entró al arca, los de, ¿qué está haciendo este loco? Si no va a pasar el segundo día, este es un loco. Y Noé, ¿será? Y al 7º día dice que cuando empezó a caer las gotas, la gente empezó a gritar, Noé, abre el arca, Noé. Ya era tarde. La venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Hoy se habla de arrebatamiento, se habla de segunda venida. ¿Qué dice la gente? Esto está loco. Su promesa está hace 2000 años. ¿Cristo vino? No, y ustedes siguen esperando, pero Cristo viene pronto. La Biblia dice que como en los tiempos de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando digan paz, paz, paz. La gente no cree que va a venir el Mesías, pero Cristo viene pronto a llevar a su iglesia, a llevar a su esposa, a llevar a su novia. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando suenen las trompetas decirle, Señor, heme aquí, estamos listos. ¿Sabe que hay una confusión grande en la iglesia sobre la segunda venida y el arrebatamiento? La iglesia dice, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Iglesia, déjame decirte que si estás esperando la segunda venida de Cristo, no has entendido el verdadero evangelio. La segunda venida de Cristo va a ser juicio sobre la tierra, pero la iglesia no va a pasar el juicio, sino que nosotros vamos a ser arrebatados para reinar con Él. Por eso es que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Yo me bajé acá porque tengo una Biblia que cuando uno la abre se cierra rápido. No sé, hay que comprar Biblias que... 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y 10. ¿Me van a ayudar en esta noche a leer? Dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Alguno se identifica aquí?
Yo en otro tiempo no conocía y hacía cualquier cosa. En esta época ya estaba esperando con ansias que llegara el carnaval para ir a disfrazarme. Pero un día Dios tocó mi vida y no cambio nada por lo que Dios ha hecho conmigo. Podrán decir que eso es gozo. No es gozo. Gozo es esto. Venir a la casa del Señor y alabar con mis hermanos. Esto es gozo. Porque ir a ese lugar es como un momento de alegría, pero cuando vuelves a tu casa, ¿cómo te sentís? Vacío. Pero cuando venís a este lugar, alabás al Señor, ¿cómo te sentís? Gozoso, lleno, te alcanza para la semana y hay que volver. Por eso yo me identifico como dice, ¿cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La postura verdadera del cristiano no es esperar la muerte, sino que es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los cristianos lee Mateo 24 y dice, en Mateo 24 dice, y habrá guerra, rumores de guerra, habrá hambres, pestes, habrá muchas cosas. Y los discípulos le preguntaban al Señor Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? En un momento dice que Jesús estaba con sus discípulos paseando y vieron el templo. Y los discípulos le dijeron, mira Señor el templo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Este templo será destruido. Y los discípulos, ¿qué le dijeron? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la señal de tu venida y cuándo será el fin de los siglos? ¿Sí o no? Y Jesús le dijo, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. O sea, no solamente que profetizó, sino que decretó que ese templo iba a ser destruido. Años 70 después de Cristo ese templo fue destruido. No existe más. Y le dijeron, ¿cuándo será la señal de tu venida? Y el Señor Jesús empezó a darle como unos indicios, y habrá guerra, rumores de guerra, y habrá hambre. Eso será principio de lo que hoy estamos viendo, principio de dolores. Pero sabe que si usted lee el libro de Mateo, capítulo 24, todo el libro de Mateo, la mayoría de los cristianos se asustan porque dice, orad y velad porque el día no, ustedes no saben a qué hora va a venir el Mesías. Y dice, y rogad que no sea en un sábado, ¿sí o no? Y rogad que no estén encintas las mujeres, porque será un día de gran tribulación. Y uno le dice, y al final, ¿qué pasa si es un sábado? Esa palabra, si usted lee bien el contexto, no es para la iglesia. La iglesia no aparece en Mateo 24. Jesús está hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Seguimos con Génesis. En Génesis a mí se me abrió la cabeza mucho cuando Dios le habla a Abraham, le dice, haré de ti una nación grande, así como ves las arenas de la tierra, del mar, así será tu descendencia. ¿A quién estaba nombrando? Al pueblo de Israel. Y después le dice, y mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¿A quién estaba mirando? A nosotros, a la iglesia, dos pueblos. Por eso es que no hay que confundir la palabra del Señor. Por eso es que dice en Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La mayoría de nosotros podemos agarrar un versículo, sacarlo de contexto y armar un pretexto. Decir, acá dice así, no. Hay que saber entender para quién está dirigida la palabra. Mateo 24 no está dirigida para la iglesia. Mateo 24 está dirigida para el pueblo de Israel. Pero si uno lee en Juan capítulo 14, verso 1 y 3, ¿lo tienen? A ver, Juan capítulo 14. ¿Ya salió acá? Dice así, hasta el 3 vamos a leer. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Verso 2, en la casa de mi Padre, de otra manera os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ¿quién? Verso 3, y si me fuera y os, ¿cómo dice en su Biblia? Os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta palabra es para la iglesia. Y dice así, no se turbe vuestro corazón. La mayoría de nosotros cuando leemos el libro de Mateo 24 como que nos asusta, ¿sí o no? Cuando yo leí por primera vez, las primeras veces yo decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Porque el uno será tomado y otro, ¿y quién va a ser tomado? ¿Quién será de...? Pero esta palabra sí es para nosotros. El Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y para entender este pasaje tenemos que ir un poquito a las costumbres judías. Dice que los judíos para casarse no hacen como hacen ahora, ¿no? Hoy se ponen de novio, bueno, pum, es la costumbre de nosotros. Pero ellos dicen que el hombre venía a la familia de la esposa y pagaba una dote. Le decía, yo quiero casarme con la mujer así, pagaba la dote y dice que el hombre se iba. ¿A dónde se iba? A preparar una casa para en ese lugar poder vivir con la esposa. Se iba a la casa del padre, preparaba ahí un lugar y una vez que estaba preparado la casa, dice que él volvía con los amigos tocando trompeta a buscar a la novia, el cual ya había pagado por esa novia. Eso podía durar meses o hasta un año. Y la novia tenía que estar preparada para ese momento. No es que él dejaba pagando y la novia empezaba. No, se preparaba para ese momento. Porque ella no sabía la hora en que iba a venir el esposo a buscarla, a rescatarla. Lo mismo pasa con nosotros. El Mesías pagó un alto precio por nosotros. Hechos capítulo 20, 28, que dice Hechos capítulo 20, verso 28. ¿Qué hizo él? Ganó con su propia sangre, pagó una dote. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Primera de Corintios, si alguien lo quiere leer, me levanta la mano y lo leemos. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue el precio de nuestra compra? La sangre del Cordero. Usted fue comprado ya. Y por eso Jesús decía, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una y volveré, os tomaré, y a donde yo estoy, vosotros también estaréis. ¿Sí o no? Tengo una buena noticia para darte, iglesia, Jesucristo, la solución de Humahuaca. Lo bueno es que Él viene a buscarnos. Porque hoy hablábamos con el pastor David entre bromas y bromas hacíamos, pero esto tiene que cambiar. Decíamos, si Él nos dice, mire, iglesia, yo voy a venir, pero ustedes tienen que ir el día sábado a horas 20 para reunirse. La mitad de nosotros llega tarde. ¿Sí o no? Yo pregunto, ¿no? Yo pregunto. Los que trabajan en lugar de dependencia, sea municipalidad, hospital, escuela, a usted le dicen, su horario de entrada es 9 de la mañana. ¿Usted entra a 9:30? Si usted le dicen a los chicos que van a la escuela, mi hija está en la escuela, le dicen, su horario de entrada es 7:30, ¿usted entra a las 8? Sí, dicen algunos. Yo recuerdo una vez que mi hija llegó tarde y me dice, papá, tenés que venir, no me dejan entrar. ¿Por qué? Llegué tarde, hay que hacer una nota. Bajé a hacer una nota. Un día mi esposa fue al trabajo, el colectivo, el que antes era el Ballito, se demoró, no sé por qué cosa, llegó media hora tarde. ¿Qué le hizo el director? A su casa, vaya a justificar, llegó tarde. ¿Y por qué creemos que nosotros acá en la iglesia podemos llegar a la hora que nosotros queremos? ¿Por qué? Decimos horas 20, uno llega a las 20, hay 5, 6 y empiezan. Lo digo para mí, me estoy predicando a mí hoy. ¿Por qué creemos que con el Señor podemos hacer eso? ¿Por qué cuando nos dicen al trabajo hay que entrar a las 9, a las 9 menos 20 estamos? Pero cuando en la casa del Señor decimos a las 20, 8:30, 9 menos cuarto.
y a veces con nuestras santas ganas. Lo digo, ¿eh? Una de las cosas que me dejó el pastor Odón fue el horario. Me dijo, Nelson, vamos a ir a predicar a Purmamarca, me dijo un día. A las 5 menos cuarto sale Levelia, tenés que estar. ¿A qué hora llegué? 5 menos cuarto. Me dijo, ya es tarde. Pero 5 menos cuarto, Levelia sigue ahí, es tarde. Así, la próxima te voy a ganar, le dije, dentro mío. 5 menos cuarto la semana que viene, 4:30. Digo, yo ya llego, el pastor ya estaba parado ahí. Todavía estás medio tarde, dice, porque siempre hay que salir con anticipación, porque uno no sabe lo que va a acontecer. Siempre hay imprevistos, me decía. Y tenía razón. Le dije, le voy a ganar. 4 de la tarde voy a estar. Ya estaba parado ahí. Aprendí la puntualidad. Y nosotros como cristianos debemos ser puntuales. Por eso tengo una noticia para darte. Él no te pide que vayas, Él viene a buscarte. Él viene por ti. Por eso no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar. Él fue a preparar una morada para nosotros y va a venir a buscar a su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, dice así. Vamos a leer hasta el 8. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, y habiendo vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. Porque vosotros, ¿qué dice? En Mateo, cuando si uno lee Mateo, dice, pero la hora y el día, ¿qué dice? Nadie sabe. Y acá en Tesalonicenses capítulo 5 dice, pero vosotros sabéis perfectamente. ¿Por qué? Porque vosotros sois hijos de la luz y no de la oscuridad. El Señor Jesús ya anticipó y dio algunas pistas. Yo leyendo el libro de Génesis, a mí se me abrió la cabeza. Si uno lee el libro de Génesis, puede encontrar que Abraham es antitipo o tipifica al Padre. Isaac, ¿a quién? A Jesucristo. El criado al Espíritu Santo y Rebeca a la iglesia. ¡Fua! Yo lo descubrí ahora. ¿De quién fue la idea de leer la Biblia? ¿De Odón? Qué hermoso. Al principio costaba, ¿sí o no? O usted, no, a mí no me cuesta nada y se le asentó la paloma de golpe. ¿Costaba, sí o no? Pero después, yo quería leer todo Génesis ya. Tremendo. Yo a la mañana me levanto, pongo la pavita y mientras voy y agarro. Eran 2, yo me paso 4, pero al principio costaba. ¿Sabe qué? Está tremendo leer el libro de Génesis. Pero dice la Biblia que, en Mateo dice, nadie sabe, pero en Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y si uno lee la Biblia, el Señor ya anticipó cuándo va a ser la venida. No la hora ni el día exacto, pero ya como que nos dio un pantallazo. Por eso yo decía en este día, ya se escuchan los pasos del Mesías, Cristo viene pronto. Amén. Dice en Lucas capítulo 21, vamos Lucas, hoy vamos a leer, hoy vamos, más que Nelson, hoy está predicando la palabra del Señor. Lucas capítulo 21. Verso 24, dice así. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles
hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Una de las pistas que el Señor nos dio de que su venida ya está cerca, dice que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por todas partes, y se cumplió la palabra. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo, y dice que Jerusalén sería hollada. El pueblo de Israel, que había tomado su tierra prometida, como que lo sacaron de ese lugar, y por mucho tiempo estuvieron fuera de ese lugar. ¿Sí o no? Si uno lee la historia, el pueblo de Israel siempre tuvo gente que los quiso matar. De hecho, descubrí en Génesis también que al único personaje en la Biblia que no se le menciona la muerte, ¿sabe quién es? Esaú. ¿Y qué significa Esaú? Odio a Israel. O sea que desde ese tiempo hasta ahora sigue el odio al pueblo de Israel. Y dice que Jerusalén iba a ser ahollada, o sea, tomada por los gentiles. Y después que se cumpla el tiempo de los gentiles, dice, vendrá el Hijo del Hombre. Y si uno lee la historia en 1946 o no, por ahí cerquita, las Naciones Unidas se juntaron un día y dijeron, vamos a darle a Israel su tierra. Y la Biblia dice, no recuerdo en qué pasaje de la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice, ¿y nacerá una nación en un día? Dice el Señor. Le preguntaba al profeta. Y el profeta decía, Señor, ¿tú lo sabes? De cierto que sí, en un día nacerá una nación. ¿Puede nacer una nación en un día? Argentina, ¿cuánto le costó llegar a formar su patria? Años. Y la Biblia dice, ¿nacerá una nación en un día? Dios dice, de cierto que sí. Israel se juntaron en un día, las naciones dijeron, vamos a declarar a Israel nación. Y le vamos a devolver su tierra. La tierra que era tomada por los gentiles va a ser devuelta ¿a quién? A Israel. Y entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Hasta el día de hoy ellos están todavía peleando por su tierra. Si usted ve la noticia, se juntan todas las naciones y pelearán contra Israel, pero no podrán vencerla, porque el Señor está con el pueblo escogido. Y se juntan y quieren sacar y quieren hacer de todo. Un pueblo chiquito, una nación que dice que tiene las dimensiones como Tucumán, naciones, potencias que tienen bombas nucleares, se juntan alrededor de Israel, pero no lo pueden derribar. ¿Sabe por qué? Porque Dios acampa alrededor de ellas. Solo por eso. Y dice que cuando Jerusalén vuelva a ser tomada por Israel, entonces vendrá el fin. Por eso Jesús decía, de la higuera aprended, cuando su rama ya está verde, sabe que el fin está cerca. Y cuando hablaba de eso, ¿a quién se refería? Al pueblo de Israel. Dice, seguimos. Segunda de Pedro, y acá quiero que me presten mucha atención, porque dice la palabra del Señor que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda, ¿dice algo, alguna palabra? Toda. Segunda de Pedro 3:8, ¿lo tienen? Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, ¿usted cree que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, pone esto porque queda bonito? ¿Por algo? Bueno, ahora vamos a ver. Por eso decía, se sienten los pasos del Mesías. El Mesías ya está cerca. Oseas capítulo 6. Oseas, ¿yo sabe cómo me guío para llegar a Oseas? ¿Sabe cuál es el segundo nombre de Daniel? Oseas, Daniel, Oseas, Joel. Oseas, Joel. Yo para saber dónde está, digo, Daniel, Oseas. Oseas, ¿lo tienen? Capítulo 6. 1 y 2.
¿Qué dice? Amén. Porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice la palabra del Señor, a los suyos vino, ¿quién? Jesús. Mas los suyos no lo recibieron. ¿Y qué hizo el Señor? Se vino a nosotros. Por causa de que ellos rechazaron al Mesías, usted y yo tenemos entrada al cielo. Y el profeta Oseas está diciendo, porque 2 días nos abandonó el Señor, mas en el tercero nos resucitará, porque un día es como 1000 años, 1000 años como un día para el Señor. O sea, 2 días nos abandonó, 2000 años, mas en el tercero Él nos va a resucitar. Ya se acercan los pasos del Mesías, están a la puerta. ¿Quién dice gloria al Señor? Mateo capítulo 17. Por eso es que cuando usted lee todos estos días, digo, ¿por qué el Señor pone eso? Toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Mateo capítulo 17. Verso 1 y 3. ¿Cuántos? Seguimos. Mateo, voy a buscar yo Mateo. Hasta ahí nomás. ¿Cuánto? 6 días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Volvemos. Ningún número es insignificante en la Biblia. Lo que el Señor pone es porque es inspiración del Espíritu Santo. 6 días después, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 6 días equivalen a ¿cuánto? 6000 años. Desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta Jesús, 2000 años. Desde Jesús hasta nuestra era, 6000 años. 6 días después dice que el Señor les da como un pantallazo de lo que iba a ser el arrebatamiento a Pedro, a Juan y a Jacobo. Porque aquí, ¿quién se le aparecieron con Jesús? Moisés y Elías. Como que le estaba mostrando un poco lo que iba a ser el arrebatamiento. Moisés representaba, porque la Biblia dice que en el arrebatamiento los primeros que van a resucitar y van a encontrarse con el Señor, ¿quiénes van a ser? Los muertos. Moisés murió. Y después dice que estaba Elías. Elías murió, fue traspuesto y caminó y se lo llevó el Señor. Por eso cuando la gente diga, no, el arrebatamiento no existe, ya existió, ya pasó, Elías fue arrebatado. ¿Quién? A ver lo que están leyendo Génesis. ¿Quién más fue arrebatado? Enoc. ¿Qué dice la Biblia? Y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. Aproximadamente tenía 300 y algo. Che, vivían mucho, ¿no? 900. ¿Matusalén cuánto vivió? Vamos bien. Gloria al Señor. 6 días después, dice el Señor, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Oseas decía, porque 2 días nos abandonó el Señor, mas en el tercero nos va a recoger. Los pasos del Mesías se siente. Cristo viene pronto. Viene a buscar a su iglesia. Y ahora sí vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Acá se pone interesante la cosa. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os digo que
Por eso es que cuando Jesús hablaba sobre estas cosas al pueblo de Israel, ¿qué hacían ellos? Ellos no entendían porque era un misterio para ellos, estaba velado, o sea, había una sombra de lo que nosotros hoy podemos ver con claridad. Por eso dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos ¿qué seremos? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Haga así. A ver, haga conmigo. ¿Cómo va a ser? En un abrir y cerrar de ojos al fin de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Seremos transformados, seremos... Yo me di cuenta que me salió un pelo blanco. A muchos de nosotros ya nuestro cuerpo se va desgastando, ¿sí o no? Yo pensé que iba a ser jugador de por vida. Hoy yo ya no puedo jugar al fútbol, la rodilla ya no me da. Suspendí el fútbol. Pero la Biblia me da esperanza y dice que mi cuerpo va a ser... ¿Las mujeres dicen amén? Acá no sé si pasa, ¿no? Pero yo veo que por ahí se ponen algunas pestañas medias. Usted va a ser transformado. Su cuerpo va a ser glorificado. Esto que es corruptible, esto que se va desgastando, esto que la pancita más, cada vez dice la Biblia que usted va a ser, dele gloria al Señor. Usted va a ser transformado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Le gusta? Primera. 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Decía que te ha dado, Cristo viene pronto. Lo bueno es, dice la palabra del Señor, pero no quiero que se pongan tristes a causa de sus familiares que ya se fueron, que están durmiendo. No te pongas triste, vas a ver al pastor Odón, lo voy a ver, los vamos a ver. Aquellos que durmieron, nuestros familiares que durmieron en el Señor, dice que ellos van a ser arrebatados, van a resucitar, y los que hayamos quedado. Acá está mi suegro, él siempre dice, yo no voy a morir, Cristo me va a llevar, yo por ahí creo en su palabra. El Mesías está cerca, los pasos del Mesías ya están. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con Él. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses, ahora sí, capítulo 2, verso 1. ¿Se están durmiendo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Ves que acá hay dos eventos? Dice, con respecto, ¿qué dice? A la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Dos eventos. La segunda venida del Señor no es para nosotros. Yo no me quiero quedar, Yo me quiero ir, yo me quiero reunir con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Dice la palabra del Señor en cuanto a la venida y a la reunión con él, son dos cosas diferentes, pero hay algo que lo detiene. ¿Y sabe qué creo que es lo que detiene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros, la iglesia. Porque vamos a ser arrebatados y ahí sí va a venir el juicio sobre este mundo. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él no retarda su promesa, como algunos dicen. ¿Y dónde está aquel que dijo que iba a venir? Sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que el Señor puede que en esta noche no ha hecho o no ha dado acto a su segunda venida por algunos de ustedes que están en este lugar. Por el hecho de que ustedes estén en la iglesia o el hecho de que haya nacido en una familia cristiana no te da el derecho a entrar en el cielo. Sino que hay una sola condición, ¿cuál es? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y verdadero Salvador. Por eso que dice que como que hay algo que lo detiene, que es que el Señor está esperando que todos se arrepientan y que ninguno perezca. Por eso esta noche es importante que cuando salgamos de este lugar, si la trompeta tocara en este momento, cuando estemos saliendo o cuando estemos durmiendo, yo pregunto, ¿dónde te irías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Cómo sería como en los días de Noé? Decían, en Nelson está hablando cualquier cosa, y el Señor no va a venir todavía. Pero si la trompeta suena, ¿dónde irías? Por eso es que la palabra del Señor dice, porque Él no retarda su promesa, como algunos dicen, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Amén? Por eso es que es importante en esta noche. Usted no va a ser salvo por su... Usted no va a perder la salvación por llegar tarde. Eso que le quede bien claro. No es que Nelson hoy vivió con un palo y va a decir, Nelson me dijo que ya... No. Usted no va a perder la salvación porque llega tarde, ¿no? Pero sí hay una cosa que debemos hacer en esta noche, ponernos a cuenta con el Señor. Hay cosas que, como decía David, las pequeñas moscas hacen de él. Una mosca y en su sopa usted la comería. Pues hay cosas que nosotros debemos ir cambiando en este momento. Decirle, Señor, llego tarde a la reunión. Sé que me cuesta. La novela justo a las 20. O el mate, no. Yo entiendo, yo lo pasé por eso. Los niños hay que bañar. Sí, hay que bañar, ¿sí o no? 3. Arranquemos antes. 4 de la tarde, 5. Y va a ver que el Señor empieza a bendecir a su iglesia. ¿Amén? Después agradecera con David porque él es el que me invita a predicar. Cristo viene pronto, viene a llevar a su iglesia. Yo estoy convencido de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y solamente voy a dar algunos pasajes bíblicos porque el tiempo ya nos corre. ¿Por qué digo y estoy convencido? Por eso yo esta noche decía, hoy la palabra va a ser la que nos va a predicar. Dice en Romanos, ahora sí, ¿quién quiere leer Romanos capítulo 5, verso 9? Romanos 5, verso 9. Sí, ahí va una. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué seremos? ¿Salvos de qué? De la ira. Bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ya habíamos leído esa parte donde dice que Él nos libra de la ira venidera. Lea conmigo Isaías capítulo 26. ¿Quién busca Isaías capítulo 26? Le pasa el micrófono. Verso 20 y 21. Isaías 26. Verso 20 y 21. Fabi. 20, ¿no? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación.
porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Anda, dice, pueblo mío, escóndete, ¿qué? Un poquito, entra a tus aposentos, cierra la puerta en tanto que pasa, ¿qué? La indignación, dice el Señor. La iglesia viene a buscar a su novia, Él va a guardar a su novia, Él no va a permitir que su novia sea mancillada, sea ultrajada. Amén. Mire lo que aprendí también leyendo Génesis, Apocalipsis. Ya voy cerrando. Apocalipsis capítulo 2. Por eso es que hay que saber entrelazar la palabra del Señor. No es que usted agarra, sí, no. Hay que saber leer la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Vamos a leer del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por cuántos días dice que van a ser atribulados? 10 días. Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, verso 49. Ya que todos estamos en esta sintonía, todos sabemos de qué se trata, ¿no? No hace falta ir al contexto, nada, ¿no? Es cuando Abraham, que le dice a uno de sus siervos: anda a buscar mujer para mi hijo. Ahora pues, ya bien, el criado encontró a la esposa y dice: ahora tiene que volverse, ¿no? Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron sus hermanos y su madre: espere la doncella con nosotros a los menos, ¿cuánto? 10 días. Y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosles. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. El diablo ha pedido, dice, para que la iglesia entre en una tribulación de 10 días. No es que la tribulación va a durar 10 días, es un simbolismo. Y acá vemos, como yo había anticipado en un principio, que Abraham representa al Padre, a Dios el Padre, Isaac a Jesucristo, Rebeca la esposa y el criado el Espíritu Santo. Rebeca se iba a juntar con el esposo, arrebatamiento. Y dice que el hombre le dice: pero que se quede la doncella con nosotros al menos 10. ¿Y qué dice ella? No es negociable, no. Apocalipsis 22, y con esto sí cierro. Apocalipsis 22, 17. La última palabra, últimos versículos de la Biblia, la última palabra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 17, dice así:
El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué responde la iglesia? Sí, ven Señor Jesús, los pasos del Mesías ya están cerca. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene a llevar a su novia. Cristo viene a llevar a una novia que no tenga manchas. Por eso dice el Señor, he aquí te aconsejo que compres oro refinado, pero que lo compres sin dinero. En esta noche vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que esta sea una noche de regocijo, que nadie salga de este lugar triste. Porque el Señor dice, te aconsejo que compres de mí oro sin dinero. El que quiera tomar del árbol de la vida, el que quiera tomar del agua, que la tome gratuitamente, dice el Señor. He aquí vengo en breve, dice Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos están esperando la venida del Mesías? Este es el momento. Hoy hablo a las jovencitas, a aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, porque esto no es porque eres hijo de tal vas a ir al cielo, no, esto es entre tú y Dios. Hoy hablo a las personas que han venido quizás por primera vez o quizás ya están en la iglesia por mucho tiempo, pero como que le da lo mismo venir a la iglesia y decir, yo voy por cumplir para que mi padre no me diga nada. Hoy o mañana, no sabemos, puede que las trompetas toquen. Y el Señor diga, vengo a buscar a mi iglesia. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dice el Señor. Él ha ido a preparar una para nosotros. Las calles donde vamos a vivir van a ser de oro. El Señor está preparando una morada para usted y para mí. Por eso yo en esta noche le aconsejo que compre oro refinado del Señor. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Aquel que quiera pasar y decirle, Señor, yo te entrego mi vida en esta noche. Yo hoy quiero arreglar cuentas contigo. Hay cosas que todavía están ocultas en mi corazón. El pastor quizás no lo sabe. Yo tampoco, pero Dios sí. Hoy está abierto el altar en este lugar. Si lo quieres hacer de tu asiento también, Dios lo ve, Dios conoce el corazón. Pero que de este lugar nadie se vaya sin comprar oro de parte del Señor. Que nadie se vaya de este lugar diciendo, ¿qué me pasará si las trompetas suenan y viene el arrebatamiento? Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí vengo en breve. He aquí vengo en breve, dice el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hoy nuestro corazón que por ahí estaba turbado, estaba cansado con todas las situaciones, con lo que está pasando, quizás problemas familiares, enfermedades. Pero hoy nos vamos animados porque tu palabra dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí también. Que tú estás preparando morada para nosotros, Señor. Y en esta hora te decimos, Señor, ven, ven. Te alabamos, te bendecimos por ese sacrificio que has hecho por nosotros. Porque con precio grande nos has comprado con tu sangre, Señor. Padre, te bendecimos en esta hora, Padre. Quita todo pecado en esta hora, Señor, que nos aleja de ti, Señor. Todo lo que esté, Señor, entre tú y nosotros, Señor, quítalo. Odio, falta de perdón, mentiras, adulterio, fornicación, que se vaya de la iglesia. Que no haya nada que estorbe, Señor. Padre, en esta hora nos presentamos tal como somos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y decimos, Maranata, Cristo viene pronto. Te esperamos, Señor, acá estamos. Mientras que estamos en la tierra, vamos a trabajar por ti y para ti, Señor. Pero puesta nuestra mirada en ti, Señor. Dice tu palabra que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguí vuestras cabezas porque su redención se acerca. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Gloria al Señor.